Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su refugio para todo lo que tenga que ver con dramas, romances apasionados y por supuesto, muchísimas intrigas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para sumergirnos juntos en un nuevo mar de emociones, porque el tema de hoy es, de los que hacen temblar el corazón. Vamos a hablar de cómo las tensiones externas pueden poner a prueba incluso los romances más intensos, y para ello, nos vamos a centrar en esos momentos en que los protagonistas se ven obligados a defender su amor frente a los ataques de terceros. Así que prepárense para el drama. Antes de que comencemos, no olviden que su apoyo es fundamental. Si les gusta lo que hacemos, si disfrutan de nuestras reseñas y análisis, denle un buen me gusta a este vídeo, compartan con sus amigos fans de las series turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Los queremos un montón y sus comentarios siempre son bienvenidos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos esta aventura turca. Hoy vamos a hablar de esos momentos tan típicos en nuestras series favoritas en los que un romance que parecía inquebrantable se ve amenazado por la intervención de un tercero. Ya saben, esa persona que por celos, envidia o simple maldad, decide que va a hacer todo lo posible por separar a la pareja protagonista. Y como ejemplo perfecto, vamos a adentrarnos en algunos de esos momentos que nos han dejado con el corazón en vilo y que nos han hecho gritarle a la pantalla. Para ello vamos a desgranar un poquito algunas de las series que mejor han retratado esta dinámica, comenzando con una que seguro les encantará. La primera parada de nuestro viaje será Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en español. Esta serie, perteneciente al género de comedia romántica, nos presenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosa Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Su camino se cruza con el del atractivo y adinerado arquitecto Serkan Bolat, al que da vida el carismático Kerem Bürsin. Inicialmente su relación es puramente profesional, un acuerdo de compromiso falso por el que Serkan le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida. Pero, ya lo sabemos, los falsos compromisos muchas veces se transforman en amores verdaderos y, por supuesto, en esta serie no podía ser diferente. Sin embargo, como en toda buena telenovela, este amor está lejos de ser un camino de rosas. A lo largo de la serie, nuestra pareja debe enfrentar varios obstáculos, incluyendo, por supuesto, los intentos de otras personas por separarlos. En particular, en Sen Kalkapm, la figura de Selin Atakan, la ex prometida de Serkan, juega un papel crucial. Selin, interpretada por Bige Onal, es una mujer inteligente y elegante que al principio no parece suponer una amenaza directa. Sin embargo, su reaparición en la vida de Serkan, así como su constante insistencia en recuperar su relación, terminan por generar tensión y malentendidos entre Eda y él. Uno de los momentos clave es cuando Selin, movida por los celos y la frustración, intenta desacreditar a Eda ante Serkan. Ella trata de convencer a Serkan de que Eda está con él solo por interés, que no es sincera, y que no lo ama de verdad. Esto genera una gran crisis entre la pareja y nos hace sufrir viendo cómo esa confianza que habían construido poco a poco se tambalea. Además, esta situación se agrava con la aparición de otras pretendientes, tanto para Eda como para Serkan, lo que nos deja con el corazón en la mano viendo cómo su relación está al borde del abismo. Y no podemos olvidar, por supuesto, las conspiraciones y manipulaciones de las personas más cercanas a Serkan, que no ven con buenos ojos su relación con Eda. Realmente una montaña rusa de emociones. La química entre Hande y Kerem, quienes también fueron pareja en la vida real, hizo que la tensión y las emociones se sintieran aún más reales y cercanas. Sin duda alguna, Sen Kalkapm nos mostró cómo incluso el amor más fuerte puede tambalearse ante la intromisión de terceros y la falta de comunicación. Ahora, cambiemos un poco de tercio y vayamos a otra serie que también ha sabido retratar muy bien esta dinámica de ataques externos y defensa del amor. Hablamos de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, una historia que mezcla la aventura, el romance y, por supuesto, el drama. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem Aydın, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Su vida da un vuelco cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad y conoce al fotógrafo y aventurero Can Divit, a quien David Akan llaman. La química entre ellos es instantánea, pero como no podía ser de otra forma, su romance debe enfrentarse a numerosos obstáculos. En esta ocasión, los ataques a su relación vienen, en gran parte, de la mano de Aylin Yılmaz, la ex prometida de Can, interpretada por Şevken Yasar. Aylin es una mujer ambiciosa y manipuladora que no acepta que Can la haya dejado por Sanem.
Ella hará todo lo posible por separar a la pareja y recuperar su lugar al lado de Khan, incluso si eso implica usar mentiras, intrigas y otros recursos poco éticos. Uno de los momentos más dramáticos de esta serie es cuando Aileen difunde información falsa sobre Sanem para perjudicarla profesionalmente y hacer que Khan dude de ella. Esto genera una gran crisis en la pareja, ya que Khan se siente traicionado y confundido. Además de Aileen, también debemos considerar la oposición de la madre de Khan, Uma, interpretada por Ipek Tenolkai, quien no ve con buenos ojos la relación de su hijo con una mujer que considera de clase social inferior. Y no olvidemos el papel de Emre, el hermano de Khan, quien también está secretamente enamorado de Sanem y hará lo posible porque ella se fije en él y se aleje de Khan. Todos estos elementos, por supuesto, crean una atmósfera de intriga y tensión que nos mantiene pegados a la pantalla. Erkenci-Kush nos muestra cómo a veces, las personas más cercanas a nuestra vida son las que pueden generar el mayor daño en nuestra relación, y cómo el amor verdadero debe ser capaz de resistir las pruebas y superar los obstáculos, incluso cuando parece imposible. Y para seguir con este viaje a través de los dramas de las series turcas, vamos a hablar de Kiral Kask, o Amor en alquiler. Esta serie, protagonizada por Elçin Sangu como Defne Topal y Bahar Arduç como Ömer Ipliki, nos lleva a la vida de Defne, una joven camarera que por una serie de circunstancias, se ve obligada a participar en un contrato de amor. Su misión es hacer que Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, se enamore de ella y se case con ella en un plazo de 6 meses. Como ya se pueden imaginar, esto da pie a una gran cantidad de situaciones cómicas, pero también a momentos de tensión y drama, especialmente cuando el pasado vuelve a la vida de Ömer. En este caso, la figura que perturba la relación de Defne y Ömer es la exprometida de este, Ipek, interpretada por Muide Uzman. Ipek, una mujer elegante y sofisticada, no acepta que Ömer la haya dejado y, al igual que en los casos anteriores, hará todo lo posible por recuperarlo. Utiliza su amistad con la familia de Ömer para sembrar la duda y la desconfianza en la relación entre Defne y Ömer, y no duda en usar mentiras y manipulaciones para lograr su objetivo. También tenemos que tener en cuenta que la situación de Defne como amor de alquiler, es decir, su relación basada en un contrato, genera una gran inestabilidad y pone en peligro la confianza entre ambos. En Kiral Kask se ve muy bien cómo la presión externa y el secretismo pueden afectar una relación, y cómo el amor debe superar obstáculos, incluso aquellos que parecen imposibles. Uno de los momentos más intensos es cuando Ömer descubre la verdad sobre el contrato y se siente traicionado por Defne, lo que da lugar a un distanciamiento y a una crisis que nos hacen sufrir en cada capítulo. Ahora, antes de seguir, me gustaría hacer un pequeño inciso para recordarles que no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, contándonos qué series les han hecho sufrir más por culpa de esos terceros que amenazan la relación protagonista. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones siempre es un regalo. Así que no se corten. Y volviendo al tema del vídeo, vamos a la siguiente serie que nos sirve como ejemplo perfecto de los romances amenazados por terceros. Vamos a adentrarnos ahora en el mundo de Aşk Manki İntikam, o Amor, Lógica y Venganza. Esta serie, protagonizada por Burcu Özberk como Esra Erten y Ilansen como Ozan Korfal, nos cuenta la historia de un matrimonio que se divorcia tras una crisis económica. Años después, Esra se reencuentra con Ozan, ahora un hombre rico y poderoso, lo que reaviva viejos sentimientos y da lugar a una historia de segundas oportunidades y venganza. Aquí los terceros que amenazan la relación, aunque parezca extraño, no son tanto exparejas, sino personas que aparecen en la vida de ambos personajes y que ponen a prueba su amor. Por un lado tenemos a Kagla, interpretada por Melissa Dongel, una mujer ambiciosa y calculadora que intentará conquistar a Ozan, mientras que por otro lado, tenemos a Çınar, un amigo de la infancia de Esra, que hará lo posible por ganarse su corazón. Ambos personajes, Kagla y Çınar, generan situaciones de celos, malentendidos y dudas entre Ozan y Esra, poniendo su relación al borde de la ruptura en más de una ocasión. Además, en esta serie también podemos ver cómo las intrigas familiares y las ambiciones profesionales influyen negativamente en la relación de la pareja. La lucha por el poder, las mentiras y las manipulaciones son elementos clave de Aşk Manki İntikam, que nos muestra cómo la felicidad de la pareja protagonista se ve constantemente amenazada por los intereses de otros. Sin duda alguna, esta serie nos enseña que el amor debe ser capaz de superar incluso los obstáculos más difíciles, y que la confianza y la comunicación son esenciales para mantener una relación sana y fuerte. Llegamos al final de nuestro recorrido de hoy, y después de analizar todas estas series, podemos ver claramente que el amor en las series turcas, como en la vida real, no es un camino fácil.
Está lleno de obstáculos, desafíos y, por supuesto, de terceros que harán todo lo posible por separar a las parejas protagonistas. Sin embargo, lo que hemos aprendido hoy es que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso si eso implica defenderlo con uñas y dientes. Hemos visto cómo los personajes luchan por su amor, a pesar de las mentiras, las intrigas, los celos y las manipulaciones, y esto es lo que nos mantiene pegados a la pantalla semana tras semana. También hemos aprendido que la comunicación y la confianza son los pilares fundamentales para una relación sólida y duradera. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, comentar qué les ha parecido, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para nosotros. Gracias por acompañarme en esta aventura turca. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.